la clase de hoy vamos a hacer un repaso de materia que ya hemos visto. Y lo que vamos a hacer es crear un cuento nosotros mismos. Pero antes que nada, tenemos que saber qué es un cuento. ¿Y alguien recuerda lo que es un cuento? Muy bien. Primero que todo, tenemos que saber que el cuento pertenece al género narrativo. ¿Y qué es el cuento? El cuento es una narración breve que puede ser de forma oral y escrita. Este cuento se caracteriza por tener personajes y contar hechos que pueden suceder en un lugar y tiempo determinado. El cuento siempre va a tener personajes, personaje principal, personaje secundario, el lugar donde va a ocurrir este cuento y siempre tiene que tener un final. Es importante destacar que el cuento tiene su inicio, donde se presentan los personajes, se presenta el lugar en que van a ocurrir los hechos y además se presenta un problema. En el desarrollo, los personajes enfrentan un problema y lo intentan solucionar. Y finalmente, en el desenlace, se soluciona el problema, ya sea para bien o para mal. Ahora que ya sabemos algunas características del cuento y recordando lo que ustedes saben, vamos a crear uno. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a dar una palabra. Esa palabra es agua. Y ahora que ya vimos algunas características del cuento y con lo que ustedes recuerden, vamos a crear uno. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Yo les daré una palabra que quiero que pongan en su cuento y además ustedes tienen que elegir una que les guste. Puede ser la que ustedes quieran porque es una palabra de su gusto. La palabra que yo les voy a dar es agua. Y ustedes tienen que elegir otra palabra y ponerla en su cuento. Además de la palabra que yo les di, más la palabra que ustedes van a elegir, en este cuento tienen que ir palabras que comiencen con cla y otras que comiencen con fru. Acá les voy a dar un ejemplo. Con cla, clavel, puede ser clavel. Y con fru, frutilla. Bueno, esa es la actividad de hoy y el gran desafío que vamos a tener. No te apresures en hacerlo, tómate el tiempo que quieras para que puedas crear un cuento muy fantástico.